Hay más pobres en Perú. Intentan regular el mercado de la radiodifusión al aire cuando ya estamos en la era del streaming. Además, denuncian cambio de última hora en un reglamento de estudios. En Perú, hoy es 17 de mayo de 2023. Yo soy Nelson Peñarera Castillo reportando desde Sullana. Aquí comienza Tres al Hilo. Esta edición llega gracias a Ceprema Asociados. Comenzamos con el número 1. Uno más. El 11 de mayo el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó su informe sobre el avance de la pobreza monetaria en Perú para 2022. Cuando escuches el término pobreza monetaria, piensa en lo siguiente. En una sola casa, 4 integrantes no pueden obtener los recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades básicas. A esto se llama cubrir una canasta esencial. Para 2022, el costo se estimó en 415 soles. Eso equivale a unos $112 de la actualidad. Pero, ¿qué dicen las cifras del INEGI? En 2022, un 28%, 14 por cada 50, fue pobre. En comparación con 2021, un 26%, 13 por cada 50, era pobre. Es decir, en un año una persona más por cada 50 en Perú se volvió pobre. En números duros, 9.184.000 habitantes son pobres. En 2021 eran 628.000 personas menos. Recordemos que la población en territorio peruano se estima en 33 millones. Revisamos más cifras del informe del INEGI. En 2022, 41%, 21 por cada 50 de la población rural era pobre. En el sector urbano fue de 24%, 12 por cada 50, 12 por cada 50. Como referencia estadística, por cada 10 personas, 3 viven en la zona rural y 7 viven en la zona urbana. En ese sentido, la pobreza aumentó en 1% en la zona rural. En la zona urbana fue el doble, 2%. En 2021, la pobreza monetaria en la zona urbana fue de casi 10%. En la zona rural fue del 1%. De primera mano, el crecimiento de la pobreza monetaria se frenó en la zona urbana, pero se sostuvo en la zona rural. En 2022, la pobreza extrema o indigencia cubrió al 5%, 3 por cada 50 viviendo en territorio peruano. En 2021 era el 4%, 2 por cada 50 personas. Es decir, en un año una persona por cada 50 pasó a ser indigente. Sobre la población en riesgo de ser pobre, en 2022 representó al 32%, 16 por cada 50. En 2021 fue 35%, 18 por cada 50 personas. Es decir, en un año por cada 50 personas, 2 se salvaron de estar en riesgo de caer en la pobreza. Los 5 departamentos más pobres en orden descendente son Cajamarca, Huánuco, Puno, Ayacucho y Pasco. Todos ellos están por encima del 40% de pobreza monetaria. Además, todos están en la zona andina. Niveles de pobreza sobre 30%, entre 30% y 40% en orden descendente están en Huancavelica, Callao y Piura. Entre 20% a 30% de pobreza monetaria están en La Libertad, Amazonas, Lima Metropolitana, San Martín, Tumbes, Apurímac, Tacna, Lima Provincias, Ucayali, Cusco y también en Ancash. Los departamentos menos pobres son Ica, Moquegua, Madre de Dios, Arequipa y Lambayeque. Como dato adicional para 2022, un 28% de las mujeres era pobre contra un 27% de los varones. El informe no identifica claramente una causa para la pobreza monetaria, alude a varias sin indicar puntualmente cuál. Lo que sí, el documento es público. Puedes consultarlo en inei.gov.pe, también en el portal del Estado peruano gov.pe. También lo tengo en mis cuentas de Facebook y Twitter. Estoy como siempre como @Nelson Sullana. Vamos con el número 2, cuota. Perú Libre, el partido de ultraizquierda que llevó al poder al destituido expresidente Pedro Castillo, está intentando pasar una ley que ha sido etiquetada como autoritaria. Se trata de obligar a las estaciones de radio y televisión en señal abierta para pedir que un 30% de la programación nacional diaria esté dedicada a la música folclórica y emergente del Perú.
Además, los autores de las obras tendrían derechos a recibir regalías por difusión. La ley actual de radiodifusión en Perú reglamenta un mínimo de 30% para programación nacional, pero durante toda la parrilla de programación. La ley del artista también establece una cuota mínima de 10% de los contenidos en medios nacionales destinados a mostrar su obra. No hay cifras disponibles sobre cuánto destinan las radios y televisiones del Perú a programación nacional. Y aunque el espectro radioeléctrico es propiedad pública, la oferta de concesionarios privados se rige por libre competencia. Sin embargo, la tendencia en medios de comunicación es que las señales aéreas ya no ostentan el mercado que tenían hace 20 o 30 años. Primero, la cuota fue diezmada por los radiodifusores de paga, que no usan necesariamente un espectro radioeléctrico público. Y en la última década, los radiodifusores han tenido que migrar al streaming, que tampoco usan sistemas o bandas de comunicación pública. Solo hablando de la televisión, en octubre de 2020, Datum publicó una encuesta. 52%, o sea, 13 por cada 25 peruanos, consumen streaming. 71%, o sea, 18 por cada 25, están en Lima metropolitana. ¿Cuál macrorregión usó más televisión por streaming? El Oriente. En la Amazonía peruana, 49%. Casi la mitad consume televisión por streaming. Nuevamente son cifras de Datum para octubre de 2020. Y aludiendo al proyecto de ley de Perú Libre, ¿cuánta gente usa una aplicación para escuchar música? Según una nota del diario Gestión publicada en noviembre de 2018, un 60%, 3 por cada 5 peruanos, escuchamos música por streaming. 3 por cada 5. En marzo de 2020, una encuesta de CPI encontró que el 97% de los peruanos, 97%, escuchamos música en general. En el estudio se analizó las preferencias de casi 22 millones de personas. En el Perú vivimos 33. Esa investigación encontró que el 74%, casi las 3/4 partes, preferimos escuchar música en una fórmula que combina radio, streaming y descargas en cualquier dispositivo. El estudio de CPI halló que la mayoría de peruanos preferimos escuchar música a través de YouTube, 66%, o sea, aproximadamente 3 por cada 5 peruanos. YouTube, 66%. Spotify, que ingresó en 2014, va en segundo lugar. Y el 49% de peruanos, o sea, casi la mitad, preferimos escuchar la música descargada en nuestros dispositivos. Cuando hablamos de música descargada, nos referimos al contenido que reproducimos sin conectarnos a ninguna red. El género más escuchado, la cumbia. Le sigue la salsa. Todos estos datos están disponibles mediante una búsqueda simple en Google. Especialistas nos dijeron que el proyecto de Perú Libre es antitécnico e inviable. Cuéntame cómo prefieres escuchar tu música y cuál es tu música favorita. Me encuentras en redes sociales como @NelsonSuyana. Terminamos con el número 3, irregular. El 12 de mayo, estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura presentaron una queja. Un día antes, el 11, el rectorado de la facultad había decidido notificar o cambiar el reglamento de estudios. Básicamente, la modificación consiste en que un alumno que reprueba un curso durante un ciclo lectivo tendrá que llevarlo el próximo ciclo que se imparta. Claro que eso es normal en cualquier universidad. Lo inusual, según los estudiantes, es que sería el único curso que lleven durante ese ciclo. Dicho de otra manera, por un solo curso reprobado, él o la estudiante se retrasaría hasta 2 ciclos. Según los y las estudiantes, la decisión sería irregular porque se dictó cuando el ciclo ya tenía una semana de iniciado. Unos 150 universitarios serían afectados. Según indicaron en un comunicado, ya contactaron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, el ente sancionador y también regulador. SUNEDU les habría contestado que la decisión del rectorado violaría el artículo 102 de la Ley 30220, también conocida como Ley Universitaria.
La norma dice que cuando se desaprueba un mismo curso por tercera vez, la universidad puede retirar temporalmente al o a la estudiante. La penalización dura 1 año lectivo. Esta es la famosa trica en jerga universitaria. Solo en ese caso, la ley universitaria sí establece que él o la estudiante podrá regresar a la universidad tras el año de penalización y solo podrá llevar ese curso desaprobado. Si lo aprueba, retoma su programa de estudios completo en el siguiente ciclo lectivo. Según los estudiantes de UNP, este no es el caso. La universidad no ha declarado al respecto hasta el momento. Aunque las universidades públicas y privadas en Perú tienen autonomía de cátedra, son supervisadas por SUNEDU. Esta entidad vigila que los claustros funcionen de acuerdo a la ley universitaria, tanto en sus reglamentos internos como también en sus formas de graduación. Además, cómo se usan los recursos públicos a los que accedan. En este aspecto, si la SUNEDU detecta irregularidades, tiene facultad sancionadora. Para presentar quejas y aprender más sobre SUNEDU, ingresa a sunedu.gov.pe. Por cierto, SUNEDU está informando que las instituciones públicas o instituciones educativas superiores ya pueden solicitar el Carnet Universitario 2023. Más informes en sunedu.gov.pe. En la edición anterior les informé que el ganador de nuestra pregunta 3 al hilo es Alan Lozada Bayona, aquí en la ciudad de Sullana. Les informo que el 11 de mayo Alan recibió su premio de mis propias manos. Gracias por participar y tendremos más sorpresas en cualquiera de mis emisiones. Gracias a la comunidad del 3 al hilo por acompañarnos. Gracias también a CEPREM Asociados. Síguenos con los hashtags 3 al hilo y Nelson en vivo. Yo soy en todas las redes sociales como @NelsonSullana. 3 al hilo es una marca de servicio de Factor Tierra Media. Desde Sullana reportó Nelson Peña Herrera Castillo. Hasta cualquier momento.